lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92, fracción segunda de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Emma Lisset López Murillo, autora de la misma. Es más fácil crear niños fuertes que reparar hombres rotos. Frederick Douglass. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Le solicito me autorice dar una síntesis de la iniciativa toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Con mucho gusto, diputada. Adelante. Nuestros niños de hoy son los adultos de mañana. Si esto no es razón suficiente para protegerlos, educarlos y procurar que sean buenos ciudadanos el día de mañana, entonces nunca podremos mejorar como sociedad. Por muchos años, los niños no eran tomados en cuenta, no eran escuchados, no eran reconocidos y su desprotección y silencio empezó a traer varias consecuencias para la sociedad. Nos dimos cuenta muy tarde que el no escuchar a los niños maltratados trajo como consecuencia que crecieran adultos resentidos, que lo único que conocían eran los golpes y que no es una regla general. Aunque no es una regla general, varios psicólogos afirman que la mayoría de los niños que un día fueron maltratados se convierten en adultos con graves trastornos psicológicos. El no escuchar a los niños en los juzgados trajo como consecuencia custodias mal otorgadas, adopciones revocadas y más maltrato infantil. El no proteger los derechos de nuestros niños trajo como consecuencia que ahora en nuestras calles haya niños que no asistan a la escuela y que no se les protegen sus derechos más básicos. Los anteriores, por citar solo algunos ejemplos de las consecuencias de la desprotección y descuido de nuestros niños. Es por esto que a partir de los años 40 se vieron reflejados los primeros esfuerzos de las autoridades alrededor del mundo para proteger más a nuestros niños y niñas. En ese tenor, se crea un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de niños y madres en países en desarrollo, llamado UNICEF, que a la fecha sigue siendo una de las organizaciones más importantes a nivel internacional en materia de protección de niños. No conforme con esto, en 1989, preocupados más aún por el desarrollo de nuestros niños, se crea uno de los primeros y más importantes tratados internacionales en materia de protección de niños, la Convención sobre los Derechos del Niño, elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones. Pero, ¿por qué tanta importancia a la infancia? Y cito para esta respuesta el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia de 1990. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Es por esto que debemos darle importancia a nuestros niños. De lo contrario, siempre tendremos una sociedad descompuesta desde raíz. En México también se han hecho diversos esfuerzos en materia de protección a menores. En 2014 se creó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí en el estado de Zacatecas, en 2015 también creamos la nuestra. A través de esta ley se protege mucho más a los niños, para que se eviten en la mayor medida posible toda clase de abusos, maltrato infantil, niños desprotegidos y niños que no son escuchados. Con esta ley, entre otras cosas, se abre la posibilidad de que los niños que estén en posibilidad de hacerlo sean escuchados en los juzgados. Además, se concede la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes la importante atribución de proteger a nuestros niños zacatecanos. Aun cuando son grandes esfuerzos, falta mucho más por hacer para darle a los menores la importancia que merecen. Todos los niños son maravillosos y tienen aptitudes excepcionales. El solo hecho de ser seres en aprendizaje, sin malicia, tan moldeables, a lo que se les enseña y capaces de dar el 100% de sus aptitudes, los hace simplemente maravillosos.
Parece increíble cómo un ser que apenas está aprendiendo de la vida pueda llegar a enseñarnos tantas cosas. En ocasiones hay niños que nos enseñan que pueden llegar más lejos incluso que un adulto, que pueden llegar a sobrepasar los resultados de lo que es esperado de ellos. Si bien todos los niños son extraordinarios, tenemos diversos niños muy destacados a nivel nacional, que hacen cosas extraordinarias, fuera de lo común. Por ejemplo, los niños con un coeficiente intelectual superior al promedio general, que acuden a centros especializados como el Centro de Atención al Talento. Estos son niños que tienen una capacidad intelectual impresionante, tanto que no pueden ser aceptados en escuelas regulares, porque su capacidad sobrepasa la de sus compañeros. Son niños que ganan premios internacionales en ciencias y que van en camino a convertirse en nuestros futuros investigadores, los cuales podrían poner el nombre de México muy alto. Otro ejemplo son los niños destacados en el deporte, niños como María Bárbara Goetzel, gimnasta con síndrome de Down, de origen veracruzano, que ganó el primer lugar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Alemania. Como pudiéramos citar muchos más ejemplos de niños que destacan día a día en nuestro país y que pasan desapercibidos. Es importante mencionar que estos niños merecen y deben ser reconocidos por sus esfuerzos. El no reconocer a los niños que hacen grandes cosas trae como consecuencia que su esfuerzo se tome por sentado, que no se sientan reconocidos por las labores que realizan y que con posterioridad dejen de hacerlo. Hay que premiar el talento, hay que buscar cada día más niños que busquen destacarse en nuestro país. Necesitamos que crezcan más científicos, más deportistas destacados y más artistas. No se debe minimizar el esfuerzo de los niños, por el contrario, debemos reconocerlo y premiarlo y así fomentarlo. Por todo lo anteriormente expresado, resulta entonces necesario que tanto el Estado como los municipios reconozcan públicamente a nuestros niños destacados a nivel nacional, para que estén conscientes de la importancia de lo que realizan. En consecuencia, se propone modificar el artículo 92, fracción segunda, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, para que de manera permanente los ayuntamientos busquen promover el reconocimiento de nuestros niños mexicanos a través del nombramiento de calles, plazas, avenidas y edificios públicos con los nombres de los niños que hayan sido destacados a nivel nacional por alguna actividad, ya sea científica, deportiva o artística. Con esta modificación se promoverá más que nuestros niños se destaquen en diversas actividades, impulsando el deporte, la ciencia y las actividades artísticas de nuestro estado y de nuestro país. Se fomentará que los niños que ya están siendo destacados continúen esforzándose para seguir siendo mejores cada día. Por lo anteriormente expresado, someto a la consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92, fracción segunda de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Artículo primero, se reforma el artículo 92, fracción segunda. Artículo 92. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y otros ordenamientos jurídicos de la materia, las atribuciones siguientes. Primero, elaborar su programa municipal y participar en el programa estatal. 2. Sería lo que se agregaría, realizar acciones que promuevan el reconocimiento de niños mexicanos y zacatecanos que hayan sido destacados a nivel estatal, nacional e internacional en alguna actividad científica, deportiva o artística, para lo cual se tendrá en cuenta sus nombres en la nomenclatura de calles, plazas, avenidas y edificios públicos. Transitorios, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, diputada Emalicet López Murillo. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente.